¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Roberto Aguirre, soy desarrollador de software desde hace más de 15 años. Nos ha tocado trabajar con temas de metaverso, desarrollo web, desarrollo móvil, lo que viene siendo tradicional. Y actualmente, básicamente nos enfocamos en temas de inteligencia artificial en todos sus sabores y todas sus vertientes. Desde lo que es lo más sencillo, lo más esencial, que son los GPTs públicos, tipo cloud, tipo OpenAI, hasta cuestiones bastante más especializadas como asistentes en múltiples plataformas, como camas sistemáticas para cambiar los modelos según sea el requerimiento, o incluso creación propia de redes neuronales o inteligencia artificial propia, ¿sí? Hemos tenido muchos tipos de implementaciones. Afortunadamente hemos también hecho productos completamente basados en inteligencia artificial, y el día de hoy vamos a hablar un poco de una parte esencial de lo que es propiamente sacarle el beneficio a la inteligencia artificial y en general de desarrollar cualquier proyecto tecnológico importante, que viene siendo el prototipado. Primero que nada, el prototipado es esta parte donde nosotros todavía no sacamos un producto como tal. No estamos listos para ponerle un empaquetado, ni etiquetas, ni códigos de barras, ni nada por el estilo. Es una manera de saber rápidamente cómo va a reaccionar el cliente en nuestro mercado, en nuestro entorno, ante el producto que estamos a punto de sacar. Por eso es un prototipo, y la intención sobre todo del prototipo es ahorrar. Y uno de los puntos del ahorro también se va a basar en que usemos las herramientas correctas de inteligencia artificial para ahorrarnos tiempo en temas de diseño, de colores, de tipografías, de iconos, etcétera, 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 para que verdaderamente nosotros pongamos el tiempo en agregarle verdadero valor a nuestras soluciones y no perder de pronto tantos recursos en pensar que si el color, que si la forma, que si el acomodo, que si el layout, y así enfocarnos básicamente en lo que verdaderamente va a funcionar y va a ofrecerle algo a nuestro cliente o a nuestro mercado. Y dicho esto, vamos a comenzar un poquito con qué es prototipado. Les recomiendo que nos acompañen a lo largo de esta pequeña cápsula, que vayan abriendo las aplicaciones que les menciono para que las conozcan. De todos modos, al final les vamos a pasar los datos para que si quieren más información, si necesitan conocer más, si les gusta, si se apasionan como yo en estos temas, puedan saber más y puedan adentrarse y generar verdaderamente prototipos y eventualmente proyectos exitosos. Primero que nada, ¿cuáles son nuestros objetivos el día de hoy? Vamos a tratar de entender qué es el prototipado y cómo se distingue del MVP y eventualmente de un producto terminado. Vamos a crear una imagen distintiva para nuestro MVP. Vamos a tratar de construir o de conocer al menos un poquito de los conceptos que son la landing page para nuestro prototipo, que es básicamente cómo vamos a dar a conocer nuestro prototipo, que es una parte muy importante. Vamos a tratar de explicar un poco ciertas plataformas. Les voy a presentar unas plataformas de cómo realizar nuestro MVP sin que necesariamente nosotros invirtamos el tiempo en temas de programación, de diseño gráfico, ni nada por el estilo. La intención es sacar todo lo más rápido posible, con el menos dolor, con el menos gasto. Y la intención es también, una vez que tengamos nuestro prototipo, tener las herramientas o conocer las herramientas necesarias para validar ese prototipo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Ahora, ¿qué es un prototipo como tal? ¿Cómo vamos a manejar nosotros el lenguaje de qué es un prototipo? Un prototipo es una versión preliminar del producto, es un ensayo, ¿sí? Y esta parte es importante. Al decir que es un ensayo, me refiero a que no nos vamos a enfocar tanto en los biseles cromados y en el detallito de aquí y el detallito de acá. Vamos a enfocarnos en pura y dura funcionalidad, en algo que verdaderamente otorgue valor, pero que no necesariamente está listo al día de hoy para salir al mercado, porque los primeros en enterarnos o en recibir información positiva o negativa del prototipo vamos a ser nosotros. La intención también es comunicar conceptos y funcionalidades a nuestros mercados o a nuestros clientes. Estos prototipos son estos pequeños demos, si quieren verlos de esta manera, con los cuales nos acercamos a un cliente, a un prospecto, y le mencionamos: mira, estoy trabajando en esta aplicación, estoy trabajando en este sistema, estoy trabajando en este dispositivo,
y me gustaría que me dieras tu opinión. Y es de gran importancia que tengamos el feedback del cliente, porque cuando nosotros desarrollamos algo, cuando hacemos un prototipo, un sistema, una manualidad, lo que sea, realmente lo hacemos mucho con el corazón en la mano. Y es muy fácil perder la objetividad respecto a si está bonito o si está feo, porque nos gusta, porque hemos puesto pasión y tiempo en ese proyecto, y perdemos de pronto el suelo de si efectivamente está bien para el mercado. Y el mercado es un organismo vivo que no tiene nada que ver a lo mejor con nosotros. Nosotros tenemos una sensibilidad, pero el mercado meta tiene posiblemente otra. Y lo que es bonito, bueno, perfecto para nosotros, de pronto no lo va a ser para el mercado. Por eso es importante que el prototipo sea tocado, sea palpado, sea experimentado, sea vivido por el cliente y por el mercado, para que eso nos marque a nosotros la pauta de por dónde ir, por dónde desarrollar, por dónde avanzar. También nos sirve para identificar problemas, para saber si, para empezar, nuestro cliente y el mercado están comprendiendo cómo funciona lo que estamos haciendo, cómo funciona nuestra aplicación, la saben instalar, tienen idea de qué es instalar, tienen idea de cómo funciona, tienen idea simple y sencilla de lo que es un software, o de lo que es un tema de hardware, o de lo que es un producto, o de lo que es una campaña. Porque hay que recordar que la gente tiene ciertas ideas que va obteniendo a lo largo del mundo, y esta idea puede ser diferente de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, el prototipo nos va a ayudar a formar esta línea de base de contexto con nuestro cliente. Vaya, estamos hablando todos en el mismo lenguaje. Y nos va a ayudar precisamente para recibir el feedback de los usuarios, que ellos nos digan directamente si me sirve y no me sirve. Y el que de pronto, cuando saquemos un prototipo, nosotros recibamos feedback negativo, nos digan, ¿sabes qué? Es que no nos sirve. Pues bueno, que no nos sirve esto que estamos ofreciéndote hoy, día lunes, pero con unos ajustes a nuestro prototipo, posiblemente el martes ya nos puede funcionar. Ahora, primero que nada, antes de correr hay que caminar. El prototipo, primero hay que dibujarlo sin mucha exigencia para nosotros. Hay que hacerlo en sketches y, por ejemplo, tenemos el prototipo de baja fidelidad, que no es otra cosa más que agarrar su post-it, su iPad, su cuaderno polito y empezar a dibujar nada más que si aquí va a ir el título, que si aquí va a ir el logo, que si aquí va a ir la fuente, que si los colores muy a grosso modo. ¿Por qué? Porque es la primera manifestación de nuestro prototipo. Es la primera vez que nosotros vamos a bajar esa idea que posiblemente ya llevamos o ya lleva nuestra mente rondando unos 2, 3, 4 meses, en algunos casos años, y determinamos, ¿sabes qué? Sí se va a hacer. Y lo primero para determinar si lo vamos a hacer es justamente dibujarlo, ponerlo en papel. Así como ponemos nuestros pendientes en papel para hacerlo realidad, con el prototipo es lo mismo. Y el primer paso es el de baja fidelidad. Algo sencillo, nada más para que nos explique sobre todo el layout o el acomodo de elementos, ¿sí? Este acomodo de elementos eventualmente en más material vamos a poderlo ver cuando veamos temas de interfaz y experiencias de usuario, porque todos los usuarios son diferentes, pero algunos son más diferentes que otros. Ahora, tenemos también los de alta fidelidad. El prototipo de alta fidelidad es una versión, por así decirlo, de mayor calidad que el de baja fidelidad, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de temas, ya no nada más nuestro rayón, ya no nada más nuestro garabato, ya aquí ya lleva medidas, lleva exactamente la diferencia de espacios entre un elemento y el otro. Sabemos ya cómo se va a ver en un iPhone, si lo vamos a sacar para Android, si lo vamos a sacar para web, si lo vamos a ver en la pantalla de un carro, etcétera, etcétera. Ya lo tenemos más o menos visualizado. Ya empezamos a hablar un poquito de marcas, ya empezamos a hablar de colores, ya empezamos a hablar sobre todo en este punto de la experiencia del usuario. Ahora, ¿qué es el MVP? Hay veces que solemos confundir lo que es el prototipo con el MVP. El prototipo es esta versión súper temprana, que nada más nos sirve, como les platicaba, para que el cliente y el mercado conozcan en lo que estamos trabajando, para generar interés, para nosotros obtener feedback. Pero el MVP ya es el mínimo producto viable, ya es un mini producto que tiene que funcionar. El valor que prometimos en el prototipo ya de alguna forma, en cierta medida, se debe de hacer realidad en nuestro MVP. Esto ya tiene que funcionar. ¿Qué es etapa temprana? Sí, pero de todos modos ya tiene que entregar al menos un poquito del valor que ofrecimos.
Si nosotros en nuestro prototipo estábamos platicando con nuestro cliente que íbamos a tener 10 características únicas y maravillosas, pues bueno, que en el MVP va a tener las 3 y 4 que son esenciales para que podamos empezar a salir al mercado. ¿Sí? Y es bien importante este punto, porque nos interesa distinguir el MVP del prototipo. El MVP, si se hace de una manera correcta y si el prototipado fue correcto, el MVP en algunos casos ya se puede monetizar, el prototipo no. Y el problema con el prototipo es que si no lo paga el cliente, entonces, sin lugar a dudas, lo estamos pagando nosotros. Entonces, todas las empresas tienen que estar bien ubicadas en el tiempo y el esfuerzo que va a representar hacer el prototipo porque lo paga la casa. Ahora, volviendo al MVP como tal, nos sirve para validar la idea que ya obtuvimos en el prototipo. Ya sabemos nuestros colores y cómo funciona, ya sabemos las funcionalidades y a lo mejor las funcionalidades del MVP son tremendamente diferentes a las del prototipo o distan en gran medida porque ahí ya el cliente ya nos dio su feedback. Y cuando digo el cliente no me refiero a 1 o 2. Yo les recomiendo que traten de tener el feedback de unos 10, 20 clientes. Mientras más, los mejores. ¿Sí? Clientes de casa, clientes cercanos que nos ayuden a conocer lo que estamos verdaderamente construyendo. ¿Vamos a recoger feedback temprano? Sí, vamos a minimizar los riesgos. Es bien importante esta parte. No se los salten. Cuando estamos emprendiendo, cuando estamos empezando un negocio, un producto, usualmente nos gana la pasión. Y en este momento tenemos que manejar mucho la pasión, sí, tiene que ser el motor que nos lleva paso a paso, pero también mantenerla un poquito a raya y saber pivotear en base a los resultados obtenidos, a los datos fríos, a si a la gente le está gustando o no le está gustando. Porque si bien en el prototipo teníamos más oportunidad para hacer correcciones, en el MVP se empieza a cerrar un poquito este embudo. En el MVP ya tenemos que fijarnos cosas tan sencillas o tan complejas como cuál va a ser mi proveedor de internet, de servidor, de la energía eléctrica, de si el espacio, que si la renta. Aquí ya se empieza a gastar verdaderamente. Ya tenemos que tener ubicado el MVP al menos de manera superficial cómo vamos a publicar el MVP. Y si estamos hablando de publicar, eso implica eventualmente un gasto. El MVP nos va a servir también como una primera versión para evolucionar de manera rápida. Es decir, nosotros sacamos nuestra versión, vamos a decir 0, que es el MVP, y en base a eso ya la gente, nuestro mercado, va a ser una especie de embudo mental donde van a decir, bueno, ya no voy a escoger de todas estas opciones o ya no se me van a ocurrir 800 cosas diferentes, porque es importante. El cliente es una persona creativa por su naturaleza y cada cabeza es un mundo. Entonces, cuando le pongas un producto a la gente, todos se van a poner a pensar en qué cosa agregarle para su caso de uso específico. Que si el botoncito aquí, que si el botoncito acá, que porque mi pantalla es muy grande o muy chiquita, porque yo lo veo en el carro, porque yo traigo datos, porque yo no traigo datos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas opciones hay que acotarlas y para eso nos sirve un MVP, para poderle manifestar a nuestro mercado de estas 10, 20, 200 mil opciones, vamos a enfocarnos en estas 5, 6, para nosotros poder trabajar en un scope, en un alcance definido. Ahora, ¿qué tiene el MVP? Nada más funcionalidades básicas que funcionan. Eso es importante. La palabra funcionalidad va de eso, de que efectivamente funciona. Ya no es nada más el dibujito como en el prototipo. Está enfocado al aprendizaje completamente, a que el cliente se entrene. Y esta parte es crucial para vender cualquier cosa. Si vas a vender un bote de leche, ya la gente está programada hoy día en cómo abrir el bote, en cómo abrir la lata. Este tipo de culturas, de este tipo de comportamientos ya están intrínsecos en el ser humano porque lleva años siendo programado y entrenado para interactuar con objetos de su entorno. Esto significa que nosotros tenemos que utilizar ese tipo de técnicas que ya están grabadas en nuestro inconsciente para aplicarlas en nuestro producto y que sea muy fácil que solo con familiaridad pueda la persona, pueda el mercado usar el producto sin que lo entrenemos mucho. ¿Por qué? Porque de por sí, al momento de presentarle algo nuevo a cualquier persona, va a haber una curva de aprendizaje. Hay veces un poquito más pronunciada, hay veces un poquito menos, pero siempre va a haber un aprendizaje. Y el MVP, como una de sus funciones, tiene la que es propiamente entrenar al cliente en estas técnicas inconscientes para que de pronto el cliente pueda casi que con los ojos cerrados usar nuestro producto. Y esto es de gran importancia.
Y por supuesto, la rápida implementación. Una vez que vemos que el cliente ya no puede vivir sin las capacidades que se le ofrecen en el MVP, ya lo que sigue es casi empaquetar, terminar algunas cuestiones. Ahora sí le podemos poner los biseles cromados e implementamos de forma rápida, ¿sí? Y tampoco nos estresemos en lo súper complejo que tiene que ser un MVP. Podemos tomar ejemplos, por ejemplo, como los de Dropbox, que no era otra cosa más que un videíto literal de aquí está carpetita y aquí está el archivito, y con eso fue suficiente para vender la propuesta de valor, para acercarse a funding y bajar cualquier cantidad de dinero y después convertirse en la empresa grande que ahora es Dropbox. Lo mismo para Airbnb, que no era otra cosa más que un sitio chiquito de rento este espacio, quien ande vagando por el mundo, bienvenido. Y así empezó. No nos detengamos, no le busquemos muchos pies al gato. Si ya llegaron al punto donde están viéndonos hoy, si ya llegaron al punto donde ya hicieron un prototipo y ya lo dibujaron, entonces en su cabeza ese prototipo lleva viviendo gratis como unos 3-4 meses. Ya sáquenlo de ahí y pónganlo a trabajar mejor. Ahora, ¿cómo vamos a ponerlo a trabajar? Una herramienta súper importante es el mapeo de procesos, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de explicarle a una persona qué hacemos en nuestro día, lo que hacemos en nuestro día es un proceso, un conjunto de pasos, un pequeño algoritmo personal que corremos todos los días sobre nuestras vidas. Y el mapeo de procesos va un poquito por lo mismo. Hay un conjunto de pasos definidos con sus variables, con sus condiciones, que nosotros llevamos a cabo de forma consecutiva para llegar a un resultado. Hay una entrada, un proceso y una salida. Siendo la entrada toda la información que nosotros propiamente damos al proceso para que se ejecute. El proceso es esta parte que puede ser analógica, puede ser sistematizada, puede ser una inteligencia artificial, puede ser nada más nuestros propios compañeros del trabajo, compañeros de la oficina que llevan a cabo el proceso y tiene como resultado una salida. Y es bien importante que analicemos que si ustedes tienen un proceso hoy en día en sus procesos, en su trabajo, en sus negocios, que no tiene una salida, que no está desembocando en nada, entonces ese proceso efectivamente es simple y llanamente inútil. ¿Por qué? Porque el proceso tiene un costo. La persona, la plataforma, la renta, la infraestructura. Si ese proceso se le está invirtiendo y no nos otorga una salida clara que eventualmente se pueda capitalizar o formar parte de algo que eventualmente se va a capitalizar, no nos sirve de nada. Y esa es la razón por la que es importante mapearlos y ubicarlos paso por paso. Primero, nos dice qué pasos efectivamente estamos realizando y esto ya nos da la idea clara de qué puntos podemos aumentar, reducir, optimizar, de cuántas personas están haciendo cada uno de estos pasitos. Si yo estoy haciendo de pronto una factura, por ejemplo, y tengo una persona que nada más lo único que hace es leer Exceles para llenar una factura, muy posiblemente hay alguna implementación que puede leer los datos y meterlos en la factura. ¿Sí? Y eso les quita muchos pasos que no vemos, pasos que a lo mejor la persona está haciendo diariamente nada más para ubicar con qué llenar esa factura. Ahora, también podemos tomar decisiones críticas del proceso. ¿Cuáles de todos estos pasos que les estoy mostrando en este pequeño ejemplito de hacer una presentación en Canva, cuáles de estos casos específicos nos podemos brincar? ¿Cuáles los podemos optimizar? ¿Cuáles tiene verdaderamente sentido que existan? ¿Y cuáles la verdad solo hacemos por tradición? Y les puede parecer ilógico, pero hay muchos procesos en muchas empresas que hoy por hoy existen simple y sencillamente porque nuestro antecesor así lo hacía. Y hoy por hoy no sabemos por qué tenemos ese post-it ahí pegado, por qué está ese tornillo ahí amarrado, solo es porque así estaba cuando llegué. Y hay veces que con quitar ese post-it, cambiarlo o ese tornillito, moverle poquito, ya cambiamos el proceso y ya lo agilizamos. Y cuando agilizamos un proceso, una vez que lo mapeamos, es cuando verdaderamente tenemos el ahorro y es cuando se abre la ventana para la innovación. La innovación, mucha gente pregunta de dónde surge. Surge de aquí. Surge de los procesos, surge de ver cuáles fugas tenemos y cómo taparlas, cómo reruteamos los recursos, cómo optimizamos nuestro tiempo. Para comenzar un poquito en temas más prácticos, eventualmente tendremos una cápsula exclusiva de cualquiera de estas dos herramientas. Yo les recomiendo que
ahora sí que se quiten los guantes un poco y trabajen con Scribe y con Whimsical. Scribe y Whimsical son dos plataformas completamente gratuitas en las primeras capas con las que ustedes pueden mapear procesos de una manera muy rápida. ¿Sí? No es otra cosa más que explicarles lo que estamos haciendo y luego que Whimsical nos haga todo el desarrollo. Scribe es una herramienta que lo primero que hace es grabar nuestra pantalla. Anteriormente, si nosotros queríamos tomar requerimientos, si quería yo, por ejemplo, ir a vender un sistema y le preguntaba, oiga, persona que es secretaria, oiga, persona que es gerente, ¿cómo le hace usted para hacer esto y esto y esto y esto? Tenían que ellos contarme toda la épica. De ahí en Scrum que le digan épicas e historias, porque nos contaban los pasos de cómo hacían las cosas y de pronto, aunque la información es muy valiosa, vienen algunos datos como a qué hora se toma el café y otras cuestiones que son más bien ruido blanco, la verdad. Entonces, con Scribe lo que hacemos es que grabamos la pantalla paso por paso de la persona. Le dejamos corriendo Scribe, la persona empieza su operación diaria y al final de 1 hora, 2 horas, el tiempo que nosotros determinemos con Scribe, le vamos a decir, listo, gracias, con esto fue suficiente y Scribe automáticamente no solo nos va a grabar la pantalla como lo haríamos desde Zoom, desde Meet o cualquier herramienta de videoconferencia, sino lo que va a hacer es que paso por paso nos va a hacer una documentación curada y automatizada de paso por paso lo que hizo. Y ojo, paso por paso es paso por paso. Si se fue a otra ventana, si regresó, si tuvo que cotizar en otro archivo, si se está saliendo de la ventana en la que se supone que debería de estar para agarrar más información o incluso si está modificando la información en base a una fuente de verdad que no es la que estamos considerando nosotros. Y este proceso, una vez que Scribe lo desarrolla, una vez que Scribe lo plantea en documentación, usualmente nosotros tendríamos que sentarnos, a lo mejor hacer un brainstorming, a lo mejor juntar a todo el equipo y decir, mira, ya vimos que Juanito, Juanita están haciendo todos estos pasos, todo este proceso y vemos que aquí se va para acá y vemos que aquí se va para allá y resulta que no es tan correcto o estos puntos se pueden mejorar, lo cual es un proceso muy valioso, pero también es muy tardado. Whimsical es una herramienta que simple y sencillamente nos va a pedir lo que haya sacado Scribe en un texto cualquiera que podemos copiar y copiar y pegar como si fuera un GPT cualquiera, lo vamos a pegar en la plataforma de Whimsical y nos va a desarrollar automáticamente todo el mapa de procesos. ¿Sí? Si quieren más información sobre cualquiera de estas dos herramientas, no duden en ponerse en contacto con nosotros porque vamos a tener cápsulas específicas de este material. Ahora, volviendo a lo que es como tal nuestro prototipo, nuestro proyecto, hay muchas maneras de medirlo y todos son libres en sus empresas, en sus negocios, de acomodarlo de tal forma que sea mejor o más fácil de entender para sus equipos. Pero una regla general es que el prototipo y el MVP usualmente pasan por estas 4 etapas preliminares. El prealfa. El prealfa es toda la parte de la baja y un poquito la alta fidelidad. Aquí en esta parte del prealfa, nuestra aplicación aún no funciona. Nuestra aplicación es una idea que dibujamos, que hicimos en Wizard, que hicimos en Canva, que hicimos en Flutterflow. Nada más se ve, podemos más o menos darle una idea al cliente de cómo va a funcionar, pero propiamente no está operando. Y en este punto no nos está generando ni un peso. Luego tenemos la parte del alfa. El alfa ya empieza a parecerse un poquito más al MVP, ya tiene funcionalidades, a lo mejor simple y llanamente no luce bien el sistema o no luce bien el producto, no luce bien la campaña, pero ya da la idea, ya está entregando la idea a la gente y ya tiene cierto valor, ya hay alguna habilidad que se puede realizar, ya hay alguna capacidad dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro producto o servicio. Luego tenemos el beta. El beta es esta versión evolucionada del alfa donde ya hay funcionalidades, ya hay cuestiones que operan e incluso ya hay betas que en algunos casos se pueden monetizar. De hecho, hay muchos experimentos a lo largo, o hay muchos productos a lo largo de la historia, sobre todo de la historia moderna, que promueven el beta ya como un producto de salida. Y yo les recomiendo que los betas, en la medida de lo posible, los moneticen, sí, pero hay que evitar el bluff con el beta, ¿sí? Hay que irnos claros con el cliente y decirle, este producto está en beta, ¿sí? ¿Por qué?
Hoy por hoy es muy fácil que un producto muera antes de salir al mercado, porque si lo publicamos como si estuviera de salida y lo anunciamos por todos lados, pero estaba en etapa de beta y no le dijimos a la gente que puede tener algún bug, que puede tener algún fallo, que algunas cosas todavía no están terminadas, la gente puede crearse esta idea errónea y puede creer que ya pagó y que ya tiene todas las capacidades y que ya tiene todas las features que necesita, cuando realmente no están ahí. Entonces el beta es bien importante que digamos, esto funciona y esto no. ¿Se puede monetizar? Sí, solo hay que ser bien claros con el cliente y con el mercado de qué efectivamente incluye nuestro beta. Y posteriormente tenemos el release. El release ya es el producto de salida. Entre el beta y el release tiene que haber sí o sí varios ciclos de calidad. Y esta parte es crucial para el éxito del producto, porque de pronto cuando salimos al mercado, cuando salimos con un producto nuevo, de pronto se nos olvidan las etapas en las que estamos, de pronto nos gana que ya debemos dinero, de pronto nos gana que ya habíamos dicho una fecha, de pronto nos gana la pasión del producto, la pasión por el producto, y lo queremos sacar rápidamente. No hay que sacar productos sin al menos un ciclo de calidad. Un ciclo de calidad es como mínimo que haya una persona que lo use desde el inicio, y me refiero desde abrir, imaginemos que estamos hablando de una app móvil, desde el inicio de la aplicación hasta que termina y la cierra y que no nos sale error. Y esto es importante y verdaderamente es muy sencillo. Hay gente que batalla con los ciclos de pruebas y simple y sencillamente no los ejecuta porque piensan que es pérdida de tiempo. Yo les garantizo que es mucho peor pérdida de tiempo estar corrigiendo errores cuando ya está en producción. Y los costos se vuelven muchísimo peores. Y si uno de estos productos es masivo y de pronto tenemos que hacer temas como una republicación o un recall, esos son unos costos que de pronto nos pueden llegar a destruir. Por favor, del beta al release, hagan su ciclo de pruebas. Ahora, ¿qué es lo que va a ser nuestro prototipo? ¿Cómo pensamos cuando vamos a empezar un prototipo, cuando vamos a empezar un producto nuevo? Más allá de la idea que hayamos visto en un sitio en internet, más allá de las ideas que podamos percibir en el entorno, ¿cómo decidimos cuál es la idea a la que le vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo? Lo primero que tenemos que determinar es el job to be done, el trabajo para hacer, las cosas que efectivamente van a funcionar. ¿Qué podría estar queriendo el cliente para toparse con un negocio o un producto como el de nosotros? ¿Sí? En este caso muy específico, yo les estoy poniendo un ejemplo de que él quiere reemplazar componentes de auto. O más bien que tenemos estos tres tipos de casos donde a lo mejor una persona quiere reparar el auto, quiere comprar refacciones o quiere garantizar el buen funcionamiento de su auto, ¿sí? ¿Y qué los une? A los tres casos, a las tres personas, a los tres escenarios los une la necesidad de reemplazar componentes de auto, ya sea porque falló o porque queremos tenerlo nuevo, queremos nuevos componentes de nuestro auto. Ahora, ¿cómo determinamos nuestro segmento? También un punto de gran importancia. ¿A quién va enfocado el producto? Y si bien hay muchos productos que pueden estar diseñados para nosotros, si nosotros tenemos el mismo perfil que el cliente, habrá otros que van orientados para un cliente que no somos nosotros. El que yo sea desarrollador de software o el que yo sea de pronto un mentor o capacitador no implica necesariamente que yo vaya a ser un cliente de una refaccionaria. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces nosotros tenemos que bajarnos un poco del trono de nuestro expertise y ponernos a pensar qué efectivamente le va a servir al cliente, ¿sí? Y para esto hay herramientas bien claras. Lo primero y específico es determinar nuestro segmento, ¿sí? ¿Cuál es nuestro segmento? Una persona que quiera ¿qué? Reemplazar componentes de autos. Y luego tenemos que determinar una categoría. ¿Cómo lo quiero hacer? Ojo aquí, en el segmento que va a afectar la categoría, no nos podemos permitir nunca decir frases como esto a todo el mundo le sirve o esto es para todos, no tengo competencia. Lo que es para todos no es para nadie, porque estamos asumiendo que todas las personas son iguales, ¿sí? Y ni siquiera en las funciones más básicas como comer,
somos iguales. Hay gente a la que le gusta una cosa, hay gente a la que hace daño a otras cosas. Entonces no podemos asumir que toda la gente es igual. La campaña que nos funcionó alguna vez no nos va a funcionar para otro mercado, para otra ciudad, para otro horario. Es bien importante determinar una persona que quiera, ojo con cómo lo explicamos, es una persona, no es una empresa, ¿sí? Que quiera reemplazar componentes de autos, ¿sí? No es que quiera vender componentes de autos, no es que quiera renovar componentes de autos, quiere reemplazarlos en este caso específico. La categoría, bien sencillo. ¿Cómo lo vamos a vender? Vamos a venderlo en línea, vamos a ir puerta por puerta, vamos a tener a lo mejor algún espacio en físico, no lo vamos a tener. Y con estos dos determinamos el ofrecimiento, que es si va a ser un marketplace, si va a ser un e-commerce, si lo vamos a hacer en una tienda física ya como tal. ¿Y cuál es el objetivo? Determinar este enunciado. Bien sencillo, no le pensemos de más. Para toda persona que quiera reemplazar componentes de autos, ofrecemos un e-commerce de repuestos y autopartes. Bien sencillo, segmento, categoría y ofrecimiento, y eso fue todo. Ahora, hay que determinar también bien claro el tema de nuestros productos. Si nuestro producto es una cosa maravillosa, que hace 1500 cosas, y el valor agregado es justamente la diversidad, hoy por hoy les digo que es un valor muy difícil de vender. Hay que acotar, como les mencionaba, la mente del cliente. Unas 2, 3 opciones. Si ustedes tienen un restaurante con 200 tipos diferentes de platos, ensaladas y pasteles y demás, significa que van a necesitar los expertos para los 200 tipos de platillos. Enfóquense. 4, 5 opciones. Menos gente, menos fuerza, más concreto, y el cliente sabe derecho el lugar seguro donde va a ir, va a comprar y va a tener el producto que necesita. Mientras menos opciones y más claras, mejor. Vamos a determinar exactamente, yo les dejo un ejemplo, el considerar, por ejemplo, nada más de 2 a 4 productos que podamos explicarle al cliente con 140 caracteres. No más, no menos. Bien sencillo. Algo que puedes contestar mientras vas en el elevador, mientras están en el rojo y bajas el vidrio para platicarle a alguien. 140 caracteres, bien sencillito. Definimos específicamente el tipo de producto, el producto que es. No le vendemos la parte, son espejos que vienen de Madagascar. No, es espejos, limpiaparabrisas, faros. Bien sencillo, bien concreto, sin hacer mucha gimnasia mental. Y en servicios, igual. Que si esto es para 10 metros, que si esto es para 12 metros, que si esto es para 20 metros. Bien sencillo, bien fácil. Hay que tratar al cliente como si lo lleváramos de la manita, paso a paso. Y súper importante, determinar nuestro valor diferencial, que es el ofrecimiento, que es lo que vimos anteriormente de nuestro segmento, ¿sí? Contra las alternativas. El ofrecimiento es lo que estamos dando nosotros, nuestro segmento, la categoría, etcétera, lo que propiamente vamos a brindar nosotros, contra las alternativas, que es cómo lo puede obtener en el mercado ahorita. Si estamos vendiendo repuestos, si va a ir a la agencia, si va a ir a un yonque, si los va a comprar por Mercado Libre, por Alibaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y la diferencia entre esta pequeña resta, es lo que propiamente nos distingue a nosotros. Si este resultado lo tenemos a 0, no significa que debemos detenernos, pero significa que no tenemos nada diferente. Y si no somos diferentes, va a ser muy difícil entrar en un mercado que ya existe. Hay que encontrarnos bien en si tenemos el catálogo amplio, por ejemplo, en el caso de nuestra refaccionaria, que tenemos escalas de precio y nosotros empezar a jugar con eso. Ojo, cuando nos referimos a escalas de precio, me refiero a que tengamos a lo mejor opciones de precio, pero hay que evitar, en la medida de lo posible, ser el más barato. Porque muchas veces el ser el más barato le da esta idea al cliente de que somos... de que el valor es menor, de que la calidad es menos. Hay que tratar de ofrecer más valor, de ser un mejor producto, de distinguirnos de la competencia, pero en la medida de lo posible que no nos distinga solo el hecho de ser más barateros. Ahora, ¿cómo armamos la propuesta de valor? Súper sencillo, y esto es un ejercicio que les voy a dejar para terminar nuestra capsulita del día de hoy. Tenemos nuestro ofrecimiento que ya generamos anteriormente. Para la persona que quiere reemplazar componentes de autos, ofrecemos un e-commerce de repuestos y autopartes. Bien sencillo, en una tablita, en un cuadernito, en un Google Sheet, pongan las alternativas que tienen, que si son agencias, en este caso, que los yonques,
la propuesta, el valor del competidor y por favor sean objetivos. ¿Qué efectivamente hacen bien ellos? Y sean sinceros. No, pues la verdad es que están en todos lados. No, es que la verdad son muy baratos. No, es que la verdad sus piezas son muy buenas. ¿Sí? Y hay que ser bien realistas y bien objetivos. Ahora, las desventajas que ellos tienen. A lo mejor la agencia pues sí tiene las partes originales, pero no va a tardar 3 días en traerles un Fender. O, por ejemplo, los Yonkers tienen piezas más baratas, pero la verdad es que no estamos muy seguros de dónde provienen. Y en base a eso sacamos esa diferencia y nosotros decimos, bueno, pues a comparación con la agencia, nosotros tenemos un amplio catálogo, tenemos distintas escalas de precio, tenemos variedad de marcas y contra el Yonke tenemos garantía, las piezas son nuevas y ofrecemos devoluciones, que es algo que usualmente en un Yonke no vamos a encontrar. Y con este ejercicio vamos a terminar el material del día de hoy. Por favor, háganlo de tarea. Con hacer este pequeño ejercicio van a tener valor, van a tener información muy valiosa para que sepan desde ya si su prototipo, su MVP, eventualmente su producto, tiene futuro. Muchas gracias por el tiempo y por el esfuerzo. Yo fui Roberto Aguirre. Nos vemos a la próxima.